Gracias, Nati. Gracias a todos por compartir. Realmente alienta el corazón ver cómo se despierta, como decía Gaby, ese hambre por la palabra. Y como decía también Juanpi, vamos viendo de a poco, como en un espejo vamos viendo de a poco esa gloria del Señor, vamos creciendo en conocimiento y siempre hay más, porque su palabra es tan rica, tan profunda, que siempre hay más. Y yo también que he estado participando de las clases y estudiando, y cada vez hay algo más que el Señor quiere decirnos, hay más profundidades, más sabiduría, más tesoros, así que es emocionante saber que la palabra realmente es viva, es eficaz. La palabra es un tesoro precioso que tenemos el privilegio de poder tener, de disfrutar, de estudiar en libertad. Así que bueno, el Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido llegar hasta acá en este estudio. Yo los felicito, los animo a que no decaigan. A veces uno se va atrasando, no importa. Lo importante es retomar. El Señor siempre nos está esperando que volvamos otra vez a sentarnos, a reflexionar. Así que los animo a todos. No voy a preguntar por dónde van, pero bueno, espero que por lo menos hayan podido avanzar y hayan terminado la sección poética, porque ya entramos ahora sí de lleno a la sección profética, ¿sí? A los libros proféticos. Y hemos empezado con los profetas mayores. Entonces ya está subida la sesión de Isaías, de Jeremías, de Lamentaciones, y hoy van a tener subida la sesión de Daniel. Y no sé si Nati ahora querés empezar a grabar, vamos a tratar de grabar este Meet que vamos a hablar de Ezequiel. Entonces ya tenemos como bastante para ir avanzando, ir estudiando. Es una sección tremendamente importante de la palabra del Señor, estos libros, estos 5 libros que componen la sección de profetas mayores y después los 12 profetas menores, ¿sí? Ahí yo le pedí a Nati, para empezar, nos vamos a hacer un poquito de revisión histórica y de contexto en ese panorama del Antiguo Testamento. Nati preparó como una línea de tiempo, no sé, Nati, si podés mostrarla, para que Sí, nos vayamos ubicando, ¿sí? Vayamos retomando la sección histórica. ¿Se acuerdan los libros de Samuel, de Reyes y de Crónicas? Porque los profetas se insertan en esos libros, ¿sí? Y después en la vuelta del exilio. Pero a ver si podemos revisar un poquito para que todos nos acordemos dónde estamos, ¿sí? ¿Se acuerdan? A ver, Nati, sí, ¿lo perfecto. pueden ver a la línea? ¿Sí? Ahí A ver, comenzamos, ahí van a avanzar un aparecer. poquito. Dale. Ah, Ujú. ahí está, buenísimo, buenísimo. Ustedes se acuerdan que el reino, ¿sí? El reino, la monarquía unida, ¿sí? La monarquía unida fueron 3 reyes nada más, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vamos participando todos, así no hablo yo sola. ¿Quiénes fueron los 3 reyes de la monarquía unida? Vamos, rápido. David primero. David, Salomón Muy bien. y Saúl. Saúl primero, Saúl primero. perfecto, muy bien ahí esos estudiantes. Eso fue el tiempo de la monarquía unida, ¿sí? Ahí había profetas, ¿sí? Porque David tenía, en su profeta estaba el profeta Natán, el profeta Gad, ¿sí? Que también en la Biblia se les llama a veces vidente. No con este sentido hoy del vidente que va y hace brujería, sino vidente como aquel que ve, aquel a que Dios le muestra cosas y ve. Pero esos profetas no eran los profetas escritores, que son los que tenemos acá en la línea del tiempo, que van a tener su participación especial durante la monarquía dividida y la crisis nacional que va a vivir Israel, ¿sí? Por eso ustedes ven ahí, cuando el reino del norte se divide, las 10 tribus del norte se van con capital en Samaria y quedan solamente 2 tribus, ¿sí? En el sur con capital en Judá, ¿sí? Ahí ven todos la línea del tiempo, ¿no? Sí. Se ve bien, buenísimo. Entonces van a haber profetas, ¿sí? Que Dios va a mandar, ¿m? Para llamar al pueblo al arrepentimiento, tanto al reino del norte como al reino del sur, ¿sí? Algunos fueron exclusivos del reino del norte, como Jonás, como Amós, como Oseas, y otros van a ser del reino del sur, ¿sí? Como Joel, como Isaías, como Miqueas, Jeremías, y después durante el exilio, Ezequiel, Daniel, ¿sí? Algunos van a actuar antes del exilio, ¿sí? Llamando a la nación al arrepentimiento, diciéndoles: viene el juicio de Dios porque han abandonado el pacto, han abandonado al Señor. Algunos van a ser durante el exilio, como Ezequiel y Daniel, y algunos van a profetizar después de los 70 años de cautividad babilónica,
como Ageo, como Zacarías, ¿sí? Ahí tienen, ¿ven? ¿Sí? Los profetas del sur, Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías, que habló a los dos, al norte y al sur, Abdías. Y se acuerdan, esto lo hemos visto en otros libros, cuando vimos Esdras, Nehemías, que hubo 3 deportaciones, ¿sí? Nabucodonosor viene, sitiaba la ciudad, se llevaba, ¿sí? Primero se llevó a Daniel, en la segunda deportación se lleva a Ezequiel, que es el libro que vamos a ver hoy. Hubo 3 deportaciones hasta la caída, que está ahí en el año 586 antes de Cristo, cae Jerusalén, ¿sí? Y cuando se cumplen esos 70 años, ¿quién fue el profeta, a ver si se acuerdan, que dijo explícitamente, ustedes se van a ir 70 años y después van a volver? A ver, de los profetas mayores. Jeremías. Jeremías, muy bien, muy bien. Jeremías profetizó explícitamente que la cautividad iba a durar 70 años, ¿sí? Y que después el Señor les iba a permitir retornar. Entonces ahí tienen, todo esto es antes de Cristo, ¿sí? Ahí tienen los 70 años de cautiverio y ahí tienen el decreto de Ciro en el 538, cuando Ciro, después de Nabucodonosor de Babilonia, viene el imperio persa, el imperio persa. Porque así han sido los imperios, ¿bien? Imperios que se levantan, que sojuzgaban a Israel, y caía ese imperio y venía otro imperio a dominar, ¿sí? Ese imperio, el imperio persa, empieza con un rey, Ciro, que también ya está profetizado antes que naciera. ¿En qué profeta mayor está profetizado hasta con nombre? Porque Dios dijo, voy a levantar a mi siervo Ciro, que va a ser el que les va a permitir volver. ¿Alguien se acuerda? Isaías. Isaías, muy bien, muy bien. Estudió. Sí, muy bien. Isaías, antes que naciera Ciro, fíjense qué tremenda que es la profecía, la voz del Señor, hablándoles y diciéndoles, va a venir mi siervo Ciro, que los va a dejar volver. Entonces Ciro les permite. También el retorno también se dio en 3 veces, ¿sí? Con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, ellos van volviendo a la tierra, ¿sí? Y van reconstruyendo lo que el imperio babilónico destruyó totalmente, que fue la ciudad de Jerusalén, los muros de la ciudad y el templo, ¿sí? El templo que, ¿quién había construido el primer templo? Salomón, ¿sí? Y van a reconstruir el segundo templo, ¿sí? El segundo templo. Hoy vamos a hablar también un poquito de lo que es el templo. Y hoy, entonces esta línea de tiempo es muy importante que la tengan, después la vamos a mandar o la vamos a subir en la plataforma para que ustedes se ubiquen qué profetas y en qué tiempos estuvieron, ¿sí? Y en qué rey, ¿sí? En general, el profeta, a diferencia del sacerdote, que el sacerdote tenía que ser sí o sí de la línea de Leví, el profeta no tenía un linaje especial, sino que era alguien llamado por Dios, ¿sí? El profeta viene de la palabra profetés en griego o naví en hebreo, que es alguien llamado por Dios para traer un mensaje de parte de Dios, ¿sí? No solo para profetizar en el sentido de predecir el futuro, que es lo que uno, ahí nomás se le viene con la palabra profeta, profecía, es un aspecto, ¿sí? de la actividad profética, pero no es lo único, ¿sí? Lo más importante es que esta persona ha sido llamada, porque no se ha autodenominado profeta, sino que Dios la ha llamado, le ha dado un mensaje y realmente tuvieron vidas muy sacrificadas, muy en solitario, muy probadas. Dios les mandó a hacer cosas muy difíciles que generalmente profetizaban a un pueblo que no quería escuchar, que tenía los oídos ciegos, sordos, estaban ciegos, seguían con la idolatría todo el pueblo de Israel. Entonces realmente la vida de los profetas fue una vida muy difícil, pero ellos por amor al Señor cumplieron su mandato fielmente y después el Espíritu Santo quiso que esas profecías quedaran en el canon del Antiguo Testamento y por eso tenemos esa parte de la palabra del Señor. Y como decía alguien también al principio, sabemos que el mensaje de la Biblia es uno de Génesis, Apocalipsis, y es el plan de redención, es la voluntad de Dios de venir a salvar a la humanidad y de elegir a un pueblo que fue el pueblo de Israel para mostrar su gloria, para mostrar su gracia y su misericordia, y donde iba a venir la culminación de toda la actividad profética que era ese Mesías prometido, ¿sí? Ellos vieron, y hay tantas profecías tan específicas acerca de la primera y la segunda venida del Mesías, ¿sí? Circunstancias que hablan del nacimiento de ese Mesías prometido
que hay un montón de textos que hablan de esas circunstancias que rodearon esa llegada del Mesías, y también hay mucha profecía que se refiere al segundo advenimiento del Señor Jesús, a la era del juicio, al final de la era tal como la conocemos. Así que es fascinante empezar a estudiar la profecía bíblica, empezar a conectar, ver que todo tiene que ver con todo, ¿sí? Que no es un libro aislado, sino que los profetas se interrelacionan, que los profetas llamaban a volver a la ley del Señor, a los mandamientos del Señor, como ya hemos estudiado en la Torá, a Deuteronomio 28, que por eso vino el juicio del Señor, porque ellos abandonaron al Dios de Israel, se fueron tras los ídolos, profanaron todo, el templo, la ciudad, fueron tantos los pecados que Dios tuvo que traer ese juicio del cautiverio, ¿sí? Y está todo conectado, porque si nosotros podemos entender la simbología de los profetas del Antiguo Testamento, vamos a entender bien el Nuevo Testamento y vamos a entender también el libro de Apocalipsis, que Dios mediante vamos a estudiar el año que viene. Pero necesitamos tener ese fundamento, ¿sí? De los símbolos que se utilizan y del mensaje que Dios le dio a los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien, buenísimo. Hasta ahí es la línea, ¿verdad, Nati? Sí, Ceci, hasta ahí es la línea. Después las vamos a compartir. Tenemos dos, incluso una también, para que las puedan Buenísimo. visualizar y las tengan. Buenísimo. Bueno, entonces en estos minutos yo quería darles como un relato, un panorama de este libro de Ezequiel, ¿sí? Como les digo, ya en la plataforma tienen subidos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, hoy van a tener Daniel, pero bueno, se nos complicó la grabación de Ezequiel y bueno, pensé que era lindo poder hacerlo así más en vivo y poder verles las caras, compartir, ver cómo estamos, ver quiénes somos los estudiantes de LIDA y poder tener este feedback, ¿sí? Y no perder este contacto. Entonces dije, bueno, vamos con Ezequiel a través del mismo, ¿sí? Este libro, ¿sí? Bueno, tiene la fama de ser un libro difícil, y yo lo empecé a leer y estudiar y dije, bueno, por algo tiene la fama, pero no hay nada que esté en la palabra, que no esté al alcance de un hijo de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos ese discernimiento, nos hemos puesto a estudiar, ya venimos con ese estudio de todos los libros del Antiguo Testamento hasta acá, así que no hay nada que el Señor no pueda revelarnos a todos de lo principal del mensaje. Y siempre que volvamos al libro vamos a descubrir más cosas, ¿sí? Porque esta vez que yo me he acercado al libro he descubierto cosas que no había descubierto antes, porque como decíamos, la palabra es viva, ¿sí? Y cada vez el Espíritu Santo quiere revelarnos más cosas. Este profeta, ¿sí? Este profeta Ezequiel, el nombre Ezequiel es muy bonito, significa Dios fortalecerá, ¿sí? O Dios endurecerá. Fue escrito por Ezequiel era sacerdote, y Ezequiel fue deportado en estas deportaciones a Babilonia, ¿sí? En la primera fue Daniel, en la segunda deportación, allá por el 530, por ahí, vino la deportación de él a Babilonia, cuando él tenía 30 años. Fíjense qué triste que empieza su vida, que siendo deportado a un país lejos de su casa. Él era sacerdote y él tenía 30 años. Los sacerdotes empezaban a oficiar en el templo a los 30 años. O sea que él no pudo empezar a ejercer su oficio sacerdotal porque destruyeron el templo. Y a él se lo llevaron deportado a Babilonia. Fíjense qué tremendo, ¿no? Porque el capítulo 1 de Ezequiel es muy impactante. Nos dice que él estaba al lado de un río con todos los deportados cuando él tiene esa primera visión, ¿sí? Y este capítulo 1 yo después les pido encarecidamente que lo lean completo, porque es tremendo, tremendo la visión que Ezequiel tiene, que Dios le muestra, y a Ezequiel le muestra el trono de Dios, ¿sí? Ezequiel tiene una visión del trono de Dios muy parecida a lo que va a ver Daniel, a lo que va a ver Juan, ¿sí? En Apocalipsis, y a lo que va a ver Isaías en Isaías 6. A estas tres personas Dios les muestra una visión del trono de Dios. Yo les pido que lo lean, lo lean en oración, lo lean pidiéndole al Señor revelación, porque es impactante la visión. Yo les aseguro que va a cambiar su adoración, va a cambiar la comprensión del carácter del Señor, ¿sí? ¿Y qué les parece? ¿Por qué sería importante que Dios le mostrara que Él está sentado en su trono, rodeado de seres vivientes, que son los querubines,
que están llenos de ojos, ¿sí? Él ve todo, ve el trono que dice que es de color lapislázuli. ¿Sabían eso? Que el trono es de color lapislázuli, de color azul, y que tiene como un mar, y está rodeado, y que tiene fuego, que Dios es fuego realmente, que los querubines están llenos de fuego y de ojos. Bueno, hay tantas cosas que es tremendo, así que yo los animo a que se pongan a leer Ezequiel, porque a los adoradores sobre todo. ¿Y por qué piensan, a ver, reflexionemos un poco, que Dios necesitaba mostrarle que Él estaba en el trono, que Él gobernaba sobre todo antes de mostrarle toda la profecía y todos los juicios que le iba a decir que iban a venir sobre la nación? ¿Qué se les ocurre para sus vidas o para Israel o para nosotros? ¿Por qué Dios tenía que decir, mostrarle esta visión, ¿no?, de Él sentado en el trono, gobernando? ¿Qué piensan? Pueden hablar, no hay respuestas correctas. A ver, mostrar su soberanía. Bien, la Marisa dice soberanía. Luquitas, Villamarín. Soy yo. No, justamente este domingo volvimos a repasar en Zona sobre la adoración celestial y también habla sobre el trono de Dios. Y cuando lo estuve leyendo, lo que pensé justamente en que el Señor le mostraba también a Juan de lo que era él, o sea, de su trono, del poder de él, de lo majestuoso que es. Y creo que a Ezequiel, tal vez para transmitirle más confianza en quién es realmente Dios, o sea, porque saber que Él es majestuoso y poderoso y por encima de todo, como no confiar en un Dios tan maravilloso, que no hay nada que pueda estar en contra, o sea, nada lo puede vencer. Tal cual, hermoso. Claro, lo que pasaba también de que estaban siendo dominados por un imperio muy grande también, donde demostraba todo un poder en todo sentido. Entonces, ahí el Señor les quiere hacer ver a través de Ezequiel que había uno más sobre ese imperio, para confiar, para quedarse más vale sujeto a ese gran Dios, y no tanto dejarse influenciar por el imperio babilónico. Y además porque el imperio que aquí representa, el del Señor, el de Dios, era algo que era eterno también, porque Dios es eterno. Todo lo que ofrece Él es para disfrutarlo en una eternidad. Y ellos estaban sufriendo bajo un imperio donde verdaderamente no les iba a dar algo seguro para el más adelante, para el tiempo futuro. Más que nada. Muy bien. Sí. Y ahí lo podemos relacionar con el libro de Daniel, ¿sí? Dios sobre todos los imperios de la tierra, ¿sí? Dios Exacto. el soberano de las naciones. Dios, no hay nadie encima del Señor. Él gobierna sobre todos los imperios. Muy bien. Exacto, para darle esa confianza de que sobre toda situación y sobre todo lo que vendrá, Dios sigue reinando y sentado en su trono inconmovible de los cielos. Esto es una afirmación para nosotros también, ¿sí? Dios está reinando en el trono. Dios no se conmueve por las cosas que pasan en la tierra, no se conmueve en el sentido de que no se mueve, sino que su reino es inconmovible, ¿sí? Así que esto tiene que ser también un aliento para nuestra vida, ¿sí? Él es el Rey de Reyes, como dice la Marce, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, en los primeros capítulos, él ve la gloria de Dios, ¿sí? En varios capítulos del libro de Ezequiel, él va a hablar de la gloria de Dios, él vio la gloria de Dios. Y yo les invito a mis hermanos a que no cesen de eso, de pedirle al Señor, muéstranos tu gloria, mostranos cómo sos vos, mostranos tu carácter, mostranos quién sos. Nos tenemos que llenar de eso, ¿sí? Más que del sistema de este mundo, la narrativa de este mundo, además de las noticias, además de la mirada, nuestra mirada tiene que estar en cómo es en el cielo, qué es lo que pasa en el cielo, para poder decirle, Señor, así como es en el cielo,
se ha hecho también en la tierra. Se ha hecho en mi vida, se ha hecho en la iglesia, se ha hecho cada vez que nos juntamos, se ha hecho cada vez que queremos extender el reino de los cielos en una persona. Tengo que haber visto cómo es en el cielo y cómo es el Señor. Así que es maravilloso cómo empieza este libro, esa visión de la gloria del Señor, ¿sí? Y ese llamado, como Dios lo llama a él, a profetizar, Dios le cambió el oficio, ¿sí? Si bien él era sacerdote, Dios le dijo, no vas a poder hacer la vida que vos creías. Vos te creías que ibas a estar en Jerusalén, oficiando en el santuario, tenés 30 años, los sacerdotes eran de los 30 a los 50, y es el periodo que él recibe todas las visiones del libro de Ezequiel. Pero vas a ser profeta, te voy a cambiar tus planes, ¿sí? Y Dios le cambia los planes, pero Ezequiel es obediente al Señor, y Dios le dice muchas veces, no te van a oír, no te van a hacer caso, pero vos andá a hablar, porque capaz que alguno se arrepiente y vuelve al camino, y yo te voy a pedir cuenta de lo que yo te mandé a hacer, de esas vidas que yo te mandé a hablarle, ¿sí? Esto también es muy fuerte para nosotros, ¿sí? Dios nos va a pedir cuenta de lo que nos ha dado, de lo que nos ha encomendado, ¿sí? Y bueno, esto también nos alienta a poder ser obedientes al llamado de Dios. Y si Dios te cambia los planes, te cambia la vida que vos tenías pensada, planeada, bueno, agradecele y pensá que sus caminos y sus planes son más altos y son mejores que los nuestros, ¿sí? Y otra cosa interesante de estos primeros capítulos es que en el capítulo 3, Dios le dice, Ezequiel, tenés que comer el rollo, ¿sí? Y lo manda dice, antes, ¿sí? Antes de que vos vayas a profetizar, te vas a quedar un tiempo en silencio en tu casa y vas a comer el rollo, ¿sí? Y esto también nos tiene que hacer reflexionar a nosotros, ¿sí? Antes de poder dar un mensaje de parte del Señor, antes de poder afirmar algo, necesitamos nosotros comer el mensaje, ¿sí? Y que el mensaje se haga carne en nuestra vida, porque en definitiva nosotros somos el mensaje, ¿sí? Más allá de lo que decimos, nosotros somos mensajes vivientes de la gracia del Señor, ¿sí? Por eso la importancia es de internalizar la palabra, que la palabra sea viva y sea eficaz primeramente en nosotros, para después sí tener la autoridad, ¿sí? de poder ir y darle un mensaje a una persona, a un pueblo, ¿sí? De parte del Señor, a una comunidad, ¿sí? Lo que el Señor nos llame, pero primero nosotros tenemos que masticar y comer, internalizar la palabra que el Señor está sembrando en nuestro corazón, ¿sí? Así que bueno, vamos a avanzar, pues nos quedan pocos minutitos. Es un libro largo, quería revisar los puntos principales de todo el libro. La primera parte es el llamado de Ezequiel, y después viene, del capítulo 4 al capítulo 24, toda la profecía directamente ya contra Israel y Jerusalén, ¿sí? Donde Dios le va a decir a través del profeta Ezequiel por qué va a venir el juicio del Señor, ¿sí? Entonces es una sección muy dura, porque ahí se enumeran todos los pecados que el pueblo comete contra el Señor y el porqué del juicio. Realmente es una época terrible de inmoralidad y de corrupción del pueblo tan grande que uno lee y no puede creer. Después sí puede creer, porque uno dice, bueno, lo juzgamos al pueblo tremendamente y nosotros somos iguales, pero en ese momento te impacta leer las cosas que llegaron a hacer el pueblo, alejándose del Señor, hasta incluso profanando el mismo templo, ¿sí? Dice que hacían sacrificios a dioses en el mismo templo. O sea, fue tan grande la profanación, la corrupción del pueblo, fue muy fuerte el pecado del pueblo, que Dios no le quedó otra que traer juicio y limpieza a la nación, ¿sí? Esa nación que él había escogido, que dijo, van a ser mi especial tesoro, con la cual se había comprometido, dijo, yo soy tu esposo Israel, yo hice una alianza con vos en el Sinaí, y vos me has abandonado, y la compara Israel con una prostituta realmente. ¿Sí? Israel cometió prostitución espiritual. Dice que fue que en el mismo templo hacían sacrificios, adoraban al Dios. Hay una escena que es tremenda, que dice que el espíritu lo lleva a Ezequiel y le muestra lo que estaba pasando en el templo de Jerusalén. Él estaba en Babilonia, pero en el espíritu lo llevó y le dijo, mirá lo que están haciendo mis líderes, mis sacerdotes. Estaban parados adorando en el templo, adorando al Dios Sol, al Dios Baal, cosas espantosas, sacrificando a los propios hijos. O sea, fue realmente tan fuerte el pecado y la idolatría, ¿no? Que Dios tuvo que traer. Y todo eso, ese juicio contra Israel y contra Jerusalén está en los capítulos, hasta el capítulo 24, donde Dios le dice, Israel ha sido una esposa infiel para mí, ha sido una vid que se ha corrompido
¿sí? Entonces, bueno, realmente es tremendo, ¿no? Pero bueno, uno se para mucho a juzgar, como decíamos recién, y alguien compartió también, ¿no? Y dice, bueno, y nosotros también, ¿no? Nuestro corazón, cómo se corrompe a veces y cómo se va tras ídolos, ídolos más sutiles, ídolos modernos, cómo rápidamente buscamos otra salida, otra fuente, otro Dios, otra ayuda, ¿no? No somos diferentes en esencia al pueblo, ¿no? Solo que la gracia del Señor nos llegó, nos abrazó, en Jesús fue cargado nuestro pecado y podemos ir a Él, ¿sí? Pero no tenemos que pararnos en un pedestal como diciendo somos mejores, en esencia, que el pueblo, porque si hubiéramos estado ahí probablemente nos hubiéramos corrompido de la misma manera. Así que es tremenda esa sección, ¿no? de juicio, donde Dios dice voy a tener que venir y voy a tener que usar a la nación de Babilonia como ese instrumento que yo voy a usar para juzgarlos y castigarlos por su pecado, ¿sí? Esa sección termina, como les decía, en el capítulo 24. Después viene otra sección que son todas profecías, ¿sí? ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Me dicen? ¿No? Hablen, si quieren hablar, destraben el micrófono y hablen, ¿sí? 15 minutos tenemos, Ceci. Bien. Bueno, tengo que acelerar, vamos. La segunda sección son todas profecías del capítulo 25 al 32, profecías contra todas las naciones extranjeras. Y esto lo van a ver en varios de los profetas, lo van a ver en Isaías, lo van a ver en Jeremías, este esquema, ¿sí? Dios dice, yo voy a usar a las naciones extranjeras, particularmente a Babilonia y a Persia, para juzgar a mi pueblo, pero no se crean que esas naciones se van a salvar, ¿sí? También del juicio, sino que yo contra ellas, por haberse burlado, por haberse ensañado a veces con mi pueblo, yo un día también las voy a juzgar. Entonces hay toda una sección, todas esas naciones que estaban alrededor, que eran Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, son todas profecías contra esas naciones. Dios también las va a juzgar. Dios es el Dios de las naciones y nada se le escapa, ¿sí? Y a cada nación Dios va a juzgar según cómo hayan tratado también a su pueblo Israel, ¿sí? La particularidad de esa sección es que está hay un capítulo interesante, que es el capítulo 28, que es el mensaje a Tiro, ¿sí? Cuando empieza a describir, ¿sí? En realidad le está hablando al rey de Tiro, pero uno se da cuenta de que está hablando también de cómo fue la caída de Satanás en el cielo. Entonces esa es la particularidad de ese capítulo 28. Empieza hablando del rey de Tiro, pero después dice un canto fúnebre hacia el rey de Tiro y empieza a hablar, que uno se da cuenta que está hablando de Satanás y de cómo él cae en su arrogancia, de por qué cae del cielo. Esa rebelión cósmica que él hace, ¿sí? Está narrada ahí en ese capítulo 28, ¿sí? En medio de esta sección. También juicios contra Egipto, ¿sí? También, pero también le promete que Dios lo va a restaurar. Hay una promesa de juicio y restauración también de Egipto y otros países, Etiopía, Libia, Lidia, toda Arabia, todos esos países circundantes de Israel van a ser también juzgados, ¿sí? Por su oposición y por haberse ensañado también con el pueblo de Dios. Y por último, la penúltima sección, empiezan ya las promesas de retorno a la tierra y de restauración, ¿sí? Esta sección es muy bonita, empieza hablando diciendo que Dios va a darle pastores a Israel conforme a su corazón, ¿sí? Que la van a restaurar, y ahí tenemos 2 capítulos muy importantes, 4 importantes, el 36 que habla de ese nuevo pacto que Dios iba a hacer con la nación de Israel, que les iba a dar un corazón de carne, iba a poner su ley en su corazón, los iba a restaurar, y el capítulo 37 del Valle del Hueso Seco, ¿sí? Que habla de una reunificación de Israel y de Judá, una sola nación limpia que verdaderamente iba a ser su pueblo. Dice, y mi siervo David será su rey, y tendrán un solo pastor, y pondré mi templo en medio de ellos, para siempre haré mi hogar entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi templo esté entre ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo Israel. Mis hermanos, estas promesas todavía no se han cumplido totalmente, ¿sí? Por eso amamos a Israel, por eso tratamos de entender el plan de Dios de Israel, porque Dios dice para siempre. Cuando Dios dice para siempre, ¿será que se va a arrepentir o será que son promesas eternas? ¿Qué piensan ustedes? Esto es una pauta de interpretación de toda la Biblia. Yo se los aconsejo
porque yo desde antes, sin saber de Israel, sin saber de nada, de chica yo leía el Antiguo Testamento y decía, pero acá dice que para siempre los va a amar. Y a mí me habían escuchado otras cosas de la teoría del reemplazo y todo, pero yo decía, pero acá dice para siempre. Y acá Dios se está comprometiendo que los va a restaurar. Entonces tenemos que interpretar la Biblia, ¿sí? Cuando es literal, es literal. Y Dios dice, van a ser mi pueblo para siempre y yo los voy a restaurar. Y un día van a ser una nación, todas las naciones de la tierra van a ver cómo yo los restauro. Esto es muy importante para que entendamos Israel, para que entendamos el año que viene cuando veamos Apocalipsis, para que entendamos el plan de Dios, ¿sí? Es importante, cuando Dios dice lo voy a hacer por mi nombre está en juego, para siempre los voy a amar y los voy a restaurar, Dios lo va a hacer. Y eso es lo hermoso, Dios lo va a hacer. No lo vamos a hacer nosotros, no lo van a hacer esfuerzos humanos, y yo eso alabo al Señor y descanso, pero digo, vos lo vas a hacer. No sé cómo, no sé exactamente cómo, pero si vos dijiste que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Y esta sección termina entonces con una guerra que va a haber, capítulos 38 y 39, ¿sí? Gog de Magog, una alianza de naciones enemigas que se va a levantar en el tiempo final, comandadas por el anticristo contra Israel. Y acá es hermoso también porque dice que Dios va a pelear por su pueblo y Dios les va a dar la victoria. Así que es hermoso porque esto van a ver un montón de información en internet, de especulaciones, qué es Rusia, qué no es Rusia, qué es China, quién es Gog, quién es Magog. Hay un montón de cosas, pero lo importante es que esa coalición se va a armar, pero Dios va a defender a su pueblo, ¿sí? Dios volverá. Y la última sección, ¿sí? La última sección de este libro de Ezequiel es preciosa y me ha tenido meditando en estos días un montón. No les digo que ya la tengo total, porque no, porque es muy profundo, es una invitación a estudiar, y es la última sección cuando Dios le muestra el templo milenial a Ezequiel, capítulos 40 al 48, ¿sí? Les digo que me ha tenido meditando, pensando, preguntando, no tengo todas las respuestas, pero los invito a todos a que se metan en esta conversación también, porque Dios le muestra a Ezequiel un modelo de un templo perfecto, que parece ser una copia del santuario celestial, que no es el segundo templo, porque no coinciden las medidas con ese segundo templo que ellos hicieron, sino que es un templo que se va a construir en el futuro, y donde dice que va a habitar la gloria del Señor, y donde dice que la gloria del Señor va a entrar por la puerta de Oriente, ¿sí? Y nosotros los que hemos estudiado un poquito más del Apocalipsis y de lo demás, otras profecías como Zacarías, hemos visto que la vuelta del regreso del Señor Jesús va a ser por esa puerta de Oriente, ¿sí? Dice que la gloria del Señor va a volver a habitar en ese templo, ¿sí? Y ahí va a ser la restauración completa y final del pueblo de Israel. Así que es tan detallista porque esos 8 capítulos dedicados a explicar con detalle cómo va a ser ese templo, ¿sí? Ese templo milenial donde va a habitar la gloria del Señor. Así que, bueno, dice que también desde ese templo va a fluir un río, va a salir un río que va a llegar hasta el Mar Muerto y le va a dar vida al Mar Muerto. El Mar Muerto va a volver a tener vida, va a tener peces, ¿sí? Va a dulcificar, digamos, las aguas del Mar Muerto y va a restablecer toda esa ciudad. Bueno, hay un montón de cosas para seguir profundizando y seguir estudiando, es muy profundo, pero esto ha sido como un pantallazo, ¿sí? De qué trata el libro de Ezequiel. La gloria de Dios, sobre todo, la gloria de Dios que tuvo que abandonar ese templo terrenal, pero que va a llegar de nuevo a Israel en ese templo milenial, y esa restauración que Dios va a hacer. ¿Alguien ha levantado la mano? Sí, vamos. Yo sé si, perdón, pero rápido. Esto que decís vos de lo último también me ha llamado mucho la atención. Y a lo del nuevo templo, por lo menos una versión que tengo yo le llama casa. Mira, la nueva casa. Y justo como estamos hablando en Angular, va a haber una familia. Porque en una casa hay una familia, así que bueno, estaremos nosotros ahí también. Ahí estaremos. Sí. ¿Quién más hace? Sí, con respecto a eso de la casa tiene puertas y me da la idea de que va a haber puertas del norte y del sur que serán las entradas principales de los adoradores de día y noche. Tremendo. Quienes vendrán
continuamente de todas regiones, de todas las partes del mundo, ¿no? Desde el norte y desde el sur. Me da esa interpretación. Es Sí. así, es así. Dice que van a venir, hay 30 cámaras de cada lado, habitaciones donde se van a quedar los adoradores y van a adorar al Rey. Imagínense nosotros Oh, ahí, tremendo, en ese templo tremendo, de tremendo. Jerusalén, llevando nuestra adoración al Señor Jesús, Tremendo. viniendo de todas las naciones de la tierra. Es glorioso, por eso les digo, sigan meditando en oración y que el Espíritu les siga hablando, porque esto que viene va a ser maravilloso, va a ser glorioso. Hay un montón de cosas más para seguir. Sí. Un segundito, queda muy poquito. Tenemos armado otro enlace con Dani por si queremos redondear. Lo Bien. pasamos, ¿te parece? Dale. Bueno, Dale. ahí lo vamos pasando por los grupos. Ya queda Dale, así un cerramos minutito. con Se un va tiempo de oración, ¿les parece? Sí. Nos volvemos Ahí- a meter y cerramos. Ahí lo compartimos. Cecilia, una última cosita. ¿Por qué es el único profeta, Ezequiel, que el Señor lo llama hijo de hombre? Hijo de hombre. Ah, Ajá. Sí, Eso me buena llamó mucho la atención con respecto a los otros profetas. Sí. En cambio a Daniel le dice, yo vi al Hijo del Hombre. ¿Sí? Ah, Y a él le ah. dice Hijo de Hombre. Eso Sí. es parte de ver también a Jesús en el libro, en Ezequiel. Bien, ¿Sí? bien, bien. Parte de ver a Jesús en Ezequiel. Una de esas es eso. A ver, Ah, bueno, bien. vamos con el segundo link. Vamos Sí, con el Perfecto. segundo enlace. Los esperamos a todos a que ingresen. Así podemos cerrar. Bueno. ¿Sí? Cerramos acá. Cerramos y ya pasamos al otro enlace. ¿Está Rubén? Porque me busco acá tenemos la respuesta de la pregunta, así que me traje al pastor para que responda. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien. Bueno, Hola Lucas, bien. buenas noches a todos. No, Estaba solo, escuchando desde la sombra atrás, ¿viste? solo Pero espera para... que estén todos así lo escuchan. Ah, bueno, pero si la duda la tenía... Bueno. A ver. Solo para completar el concepto de Ezequiel es el libro del Antiguo Testamento que más utiliza el término hijo de hombre, pero está en hebreo, ¿sí? Ah, En relación a hijo de hombre, que se utiliza en el libro de Daniel, es Barenaya, que está en arameo, ¿sí? Entonces, la diferencia tiene que ver con que cuando el Señor hace referencia, estoy hablando del Señor Jesús, ¿no? En los evangelios, y él mismo se identifica como el Barenaya, es porque lo que hace es resaltar su divinidad, por eso él es el hijo de hombre, ¿de acuerdo? Contrariamente a veces a lo que pensamos que era para resaltar como que Dios era ese costado humano. Al contrario, o sea, quienes le rodeaban, sus contemporáneos de todos los días, lo que ellos más seguro tenían era el costado humano del Señor Jesús, porque era el hijo del carpintero y de María, digamos, ¿no? Entonces, precisamente la parte que él más quiere resaltar cuando él hace referencia al Barenaya es al hijo de hombre, por el cual la mayoría de quienes conocían el Antiguo Testamento sabían que era el de Daniel, ¿sí? Entonces, esa diferencia entre el hijo de hombre de Ezequiel tiene que ver con la humanidad, pero el Barenaya tiene que ver con la divinidad de Cristo. ¿Mm? bueno, gracias, sí, muy clara la respuesta. Sí, sí, Buenísimo. comprendido. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, como les decía, ya en el final del libro, ¿sí? Cuando empieza a hablar de ese río que sale desde el templo, ¿sí? Es un río que dice que es que va a ser de sanidad, está muy relacionado con Apocalipsis 22, ¿sí? Que habla justamente de ese río que va a traer sanidad a las naciones, ¿sí? Y ese río dice que, como les decía, va a llegar hasta el mar muerto, va a volver dulces y va a haber peces, va a haber árboles, otra vez va a darle vida a toda esa zona del mar muerto. Y el último capítulo, ¿sí? Del libro de Ezequiel es una división de la tierra, ¿sí? En las 12 tribus. Por eso les digo que lo que Dios
ha prometido eternamente no queda caduco, ¿sí? Si Dios dijo que les iba a dar esa tierra, si Dios dijo que los iba a restaurar, es porque Dios lo va a hacer, ¿sí? Porque Dios no es hombre para mentir, ¿sí? Y si Él se comprometió con ese pueblo es que Dios los va a restaurar y que Dios va otra vez a darles toda la tierra que les prometió, ¿sí? Desde Abraham, desde Génesis 12. Y termina hermoso cómo termina, porque habla de una ciudad cuadrada también, ¿no? De una ciudad que tiene como un cubo, ¿sí? Y un monte que va a estar en esa ciudad, y dice que ese monte se va a llamar El Señor está allí. Es tremendo, porque también es ese anhelo durante todo el mensaje bíblico y hasta en Apocalipsis, cuando dice Dios quiere habitar con su pueblo, o sea, Dios quiere estar con nosotros, Dios quiere estar con ese pueblo que eligió, Dios quiere estar con sus hijos, Dios quiere estar, y ahí es donde va a bajar la presencia misma del Señor, ¿sí? Por eso les decía qué importante tener esta base del libro de Apocalipsis, del libro de Daniel, de Apocalipsis, perdón, de Ezequiel, de Daniel, para cuando estudiemos Apocalipsis, ¿sí? Porque está todo relacionado, ¿sí? Y nos habla de ese lugar donde va a habitar verdaderamente, donde va a estar el Señor, y donde después va a bajar, después del milenio, la nueva Jerusalén. Entonces, todo este libro tiene alusiones a todo, a la Torá, a los libros históricos, a lo que vendrá. Está toda la Biblia relacionada y no podemos interpretar un texto fuera del contexto general de toda la Biblia. ¿Qué podemos reflexionar y aplicar? Hay tanta aplicación, ¿no es cierto?, para nosotros con este libro de Daniel. Como les decía, el tema de la gloria de Dios, el tema de reflexionar en el carácter de Dios, en quién es, en su trono, en su majestad, en su divinidad, y cómo Dios va a habitar en medio de su pueblo. También ese llamado como les decía, Dios lo metió al profeta, me olvidé decirles en medio del libro, Dios lo deja viudo al profeta. Dios dice, así como yo tengo que quitar esa gloria que es para ustedes el templo, y lo voy a hacer quitándote a tu esposa. Es tremendo ese capítulo, porque Dios, en un día, él se queda viudo, y le dice, y no vas a poder llorarla, no vas a poder hacer duelo, porque esto es una señal. Dios le mandó a hacer muchas cosas en su vida, que eran como señal para el pueblo, ¿sí? Mostrarles, dormí todo un año de un lado, porque vas a cargar el pecado de mi pueblo. Mostrarles en un ladrillo un mapa de cómo voy a destruir Jerusalén, a través de distintas acciones, ¿sí?, que le hizo hacer. Anda al muro y parate en el muro. Yo decía, Dios mío, qué corazón obediente que tuvo este profeta, ¿sí? Y yo quiero que te pongas un minuto y digas, si Dios te manda a hacer algo que parece medio extraño y medio difícil, ¿sí?, y te lo manda a hacer como una parábola viviente tuya, ¿vos lo harías? ¿Realmente tendrías ese corazón obediente para decir, Señor, vos me estás mandando a hacer esto? ¿Sí? Yo creo que vienen días donde el Señor está preparando a su iglesia para tener esa obediencia y esa osadía, ¿sí?, y esa guía del Espíritu. Si el Espíritu Santo te manda y te dice, anda ya, habla, hace esto, que el Señor nos encuentre, como escuchábamos ayer también, con ese corazón obediente, ¿no? Que el Señor pueda encontrar en nosotros un corazón que dice, yo le puedo delegar cosas más grandes porque me está obedeciendo en lo simple, en lo cotidiano, me está obedeciendo. Entonces yo puedo delegarle y mostrarle mi gloria y mostrarle, ¿por qué no?, profecía y darle más, pero porque veo en él un corazón quebrantado y obediente. Así que yo creo que Ezequiel tiene que mostrarnos y ser un ejemplo para nosotros de alguien que sufrió por causa de la palabra del Señor, pero fue obediente a cada una de las cosas que le decía, hijo de hombre, anda, hace esto, hijo de hombre, anda a la ciudad, anda al muro, anda al templo, profetiza, habla, no te van a escuchar porque ellos quieren oír otra profecía, quieren oír otra palabra, y también están los falsos profetas en este libro, ¿sí?, que dicen paz, 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 y no va a venir la paz. No te van a escuchar, pero ese es el mensaje que yo te doy y que yo te voy a pedir cuenta de eso. Así que esa osadía, vamos a orar también en esta noche para que lo tengamos, ¿sí?, para que realmente el Señor prepare una iglesia obediente, que aprende a escuchar profetas, el que aprende a escuchar la voz de Dios y obedece, ¿sí?, y obedece. Y también con respecto a ese llamado, ¿no?, que Dios le hace a Ezequiel,
esto de comer el rollo, ¿no? De seguir comiendo el mensaje. Mis hermanos, seguir preparándonos, seguir estudiando, seguir capacitándonos. Hay mucho. Yo me sentí estudiando este libro, me sentí realmente en jardín de infantes. Yo me sentí, digo, Dios mío, lo que me falta profundizar y estudiar. O sea que esto es un llamado para todos nosotros, ¿sí? A no dejar, ¿sí? Ni un día, ni una semana, ni un mes de estar comiendo el rollo, ¿sí? De que cada vez un poquito más, el entendimiento se nos va abriendo, el Espíritu Santo nos va trayendo nuevas conexiones y vamos a terminar este año ya con un panorama general de todo el Antiguo Testamento y de a poquito vamos a ir conectando las partes, porque la Biblia es una sola, el mensaje es uno, de Génesis a Apocalipsis, tenemos que aprender a conectar las partes. ¿Cómo se hace esto? No es por ósmosis, mis hermanos, es por sentarse y estar comiendo el rollo. Así que esa es la invitación que yo también te hago en esta noche, ¿sí? Deja que el Señor redima tus desiertos. Si estás pasando un desierto, un tiempo difícil, la mejor manera de pasarlo es sentado en la presencia del Señor, buscando su rostro, estudiando su palabra, pidiéndole esa dirección y esa sabiduría. Así que bueno, este era el pantallazo que yo quería darles del libro de Ezequiel, al cual el Señor le mostró su gloria, le mostró el trono, le mostró lo que va a venir, ese templo milenial, ¿sí? Y nos preparamos entonces para estudiar también en este tiempo Daniel. Ya va a estar subida la sesión de Daniel y poder terminar esta parte de los profetas mayores. Después van a venir los profetas menores también, pero no se llaman menores porque son menos importantes, sino porque su profecía es más corta, sus libros son más cortos, pero también tienen cosas alucinantes que vamos a aprender. De acá hasta fin de año vamos a estar con los profetas menores. Así que bueno, no los quiero cansar más, quiero que podamos tener un tiempo de oración por estas palabras. Los invito a que vayan, se puedan sumergir en esta profecía bíblica, ¿sí? Terminamos entonces con un tiempo de oración. 2 personas que quieran orar y después cerramos, yo cierro también con oración. ¿Les parece? Gracias, papá, por este hermoso día. Gracias, Cristo Jesús, porque podamos abrir tu palabra, podamos escudriñar las escrituras y vemos cómo la palabra se hace viva en nuestro corazón. Todo lo que nos compartía la Ceci ha despertado ardor dentro nuestro. Ardemos mientras más nos exponemos en la presencia delante del trono del Rey de Reyes. Nuestro corazón arde. Mientras más nos acercamos a esos ojos como llamas de fuego, nuestra vida arde. Y así como arde en amor y en pasión, también arde en pureza. Clamamos por una iglesia que lo deja todo, que sacrifica todo, que es capaz de renunciar al deleite de sus ojos, como dice Ezequiel, y que fallece a eso, muere a eso, para enseñar a otros. Cristo Jesús, abrazamos las palabras de esta profecía y en parte ya hemos visto mucha de ella cumplida en la historia, pero declaramos que la totalidad y el cumplimiento de ella será dentro de poco. Y oramos y nos preparamos por ese día. Gracias, papá, por el equipo de IDA que está enseñándonos, que nos está ayudando a contemplar cada vez más a Cristo para poder prepararnos y estar puestos de pie. Papi, nos levantamos como atalayas para el pueblo de Israel, nos ponemos en lugar de intercesores, Cristo Jesús, nos ponemos en el lugar de barrera, inclusive, papá, por todo lo que están viviendo ahora, y declaramos que esta restauración que está profetizada, Señor, será en totalidad. Amamos el plan, amamos lo que estás haciendo, amamos la iglesia local. Gracias, Cristo, por lo que hemos podido vivir. Nos seguimos preparando y entregamos esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te adoramos en esta noche, te bendecimos, te damos gracias por habernos dejado tu palabra maravillosa, Señor, para que entendamos, como dice Efesios, sepamos cuál es nuestra herencia, Señor, tus riquezas gloriosas, Señor,
la herencia de los santos, por habernos sentado, Señor, en lugares celestiales con Cristo y poder contemplar y poder vivir estas verdades tan maravillosas, Señor. Te adoramos. Gracias porque estás sentado en el trono, Señor. Gracias porque sos soberano. Nada te mueve, Señor, y nada se escapa a tu control. Señor, queremos adorarte cada día más, Señor, en espíritu y en verdad, Señor, y poder ser colaboradores y participantes de tu plan de redención para la humanidad, Señor. Gracias, gracias porque amás a las naciones, gracias porque amás aún, Señor, al corazón de que todavía está frío, está distante, estás esperando que se arrepienta y nos has puesto a nosotros, Señor, como ministros, como profetas de esta generación para decirle a esta generación que en Cristo hay salvación, que vos volvés, que vos vas a reinar, que aquel que se anima a confesarte como Señor y Salvador haya libertad y haya la vida eterna. Señor, te damos gracias. Gracias por lo que estamos viviendo. Gracias porque no son solo palabras, sino que son vidas transformadas, Señor, y podemos poner en práctica cada día, Señor, las cosas que vos nos enseñas. Te pido una bendición por cada familia acá representada, cada persona que se está tomando en serio tu palabra, Señor, que se está tomando en serio tu reino. Vos los vas a tomar en serio, Señor, vos vas a delegar en cada uno de ellos una porción de tu asignación, Señor, para que vayan y puedan proclamar y puedan hacer las señales que vos dijiste, les van a seguir las señales a los que creen, Señor, porque ellos van en tu nombre, Señor. Yo los bendigo y pido, Señor, que esa palabra siga, como decía Lucas, ardiendo en nuestros corazones en estos días, Señor. Espíritu Santo, seguí trabajando, seguí enseñándonos, seguí mostrándonos tus verdades gloriosas, Señor. Yo te alabo, te adoro, te bendigo, te doy gracias y te pido, Señor, que sigas enseñándonos a través de tu Espíritu Santo en este tiempo. Te amamos y te bendecimos en tu nombre. Amén y amén. 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 Bueno, gracias a todos. Esperamos vernos en alguna clase presencial. No sé si vamos a poder en septiembre, octubre, pero se va a venir seguramente una clase presencial o algún otro Meet. Pero lo importante es que sigamos enfocados en el estudio de la palabra. ¿Sí? El Señor los bendiga un montón. Bendiciones. Chau, chau. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, chau, chau. Chau. Chao, bendiciones.